Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente. Bienvenidos a este programa, en esta mañana especial de miércoles, en el que les vamos a hablar de un tema fundamental para el futuro de la edificación en España. Hablamos del impacto de los materiales en el carbono embebido de las edificaciones. Con IDE Inmobiliario, actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? Sean bienvenidos en esta mañana de miércoles, como les decíamos, con un tema muy especial sobre la mesa. Abordamos este tema tan interesante porque en los últimos años se está hablando de dar soluciones para reducir esas emisiones de CO2 a la atmósfera y descarbonizar también el sector. Las viviendas emiten gases de efecto invernadero principalmente a través del consumo de la energía para calefacción, para refrigeración, para agua caliente y también para los electrodomésticos. Pero además, la construcción y los materiales utilizados en las viviendas también contribuyen a su huella de carbono. En el Parlamento Europeo se aprobó el pasado año esa normativa que exigía que todos los nuevos edificios que se construyan en la Unión Europea a partir del año 2030 sean cero emisiones. Es más, esta obligación se adelanta al año 2028 en el caso de los inmuebles públicos, es decir, a la vuelta de la esquina. Por eso, queremos hablarles del carbono embebido. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el carbono embebido? Pues es un término que se refiere precisamente a esas emisiones de gases de efecto invernadero liberadas durante la extracción de materias primas, de la fabricación, del transporte, de la instalación y en algunos casos también como fin de la vida útil de un producto, especialmente precisamente en la construcción. Hoy queremos analizarlo, el término en función de esos materiales utilizados en la construcción de las viviendas en nuestro país, porque adelantarse y saber cuál es ese impacto que tienen los materiales es fundamental para construir de manera más sostenible, ayudando a la descarbonización para que las soluciones sean reales y efectivas. Hablamos de realidad, de análisis, de certezas y sobre todo de futuro. Comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y hoy precisamente les hablamos de un estudio de investigación que ha desarrollado la Corporación Vía Ágora junto a la Universidad Politécnica de Madrid, que analiza precisamente este asunto del que les hemos hablado, del carbono embebido de los edificios en función de esos materiales utilizados en la construcción. Es un informe que han realizado investigadores de 4 escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos hablando de la Universidad de Caminos, Industriales, de Arquitectura y también de Montes, y que pone en relieve interesantes cuestiones de este uso de los materiales, como es, por ejemplo, la madera. Para hablar de ello, tenemos a estos 2 investigadores que han llevado a cabo ese estudio y también a la directora general de operaciones de Vía Ágora, Rosa Peña. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos, Rosa, directora general? Buenos días, Elena. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Claro, cuando yo hablaba del carbono embebido, yo no sé si todos los oyentes conocerán qué es el carbono embebido, pero ¿qué es, Rosa, el carbono embebido cuando hablamos de este término? Bueno, se trata de evaluar cuál es la huella de carbono que contienen nuestros materiales, los que empleamos en la construcción. Y para eso precisamente pues hemos colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid para hacer ese análisis de manera científica y poder cuantificar de verdad cuánto CO2 contienen nuestros edificios y de ese modo también poder explorar hacia dónde vamos y qué modos tenemos para reducirla, para conseguir ese objetivo de huella cero en 2030. En 2030, yo estamos a la vuelta de la esquina enseguida, o sea, son casi 5 años aproximadamente, tenemos que hacer mucho trabajo y vosotros estáis ya en esa incorporación de soluciones, ¿no?, que vayan de la mano, además de la empresa privada con universidades para estudiar ese impacto que pueden tener, ¿no?, esos materiales de construcción. Y esto es importante, tener la conciencia, ¿no?, de que hay que hacerlo así, que sea muy rápido, que sea con todos los estudios, con todos los análisis y sobre todo que sea una realidad.
Desde luego, o sea, en Vía Ágora estamos absolutamente comprometidos con todos los criterios ESG y con estas reducciones de huella de carbono, y efectivamente estamos dando pasos para mitigarla y para compensarla, no solamente con una selección de los materiales que empleamos en nuestras obras, sino también con otras acciones como son la industrialización, la reducción de consumos por hacer obra en seco, etcétera. Uh-huh. Decíamos, habéis colaborado vosotros como fundación con la universidad, en este caso, importante colaboración para determinar y realizar ese informe, ese análisis sobre estos productos, cómo impactan estos productos en la construcción. Y quiero saludar también, nos acompaña de aquí en la mesa, pues dos de los investigadores que han formado parte de ese estudio, de Sergio Álvarez, autor del estudio, además doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Caminos. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí. Bien. Muy bien. Cuando a los alumnos les explicas lo mismo, que es el carbono bebido, lo saben bien. Pues ¿Lo conoce? empiezo con preguntas un poco más generales, ¿no? Sí. Sobre qué es lo más importante para acabar con el cambio climático o cómo nos ponemos de acuerdo para establecer estrategias efectivas en la mitigación del cambio climático, y avanzamos a entender que es fundamental calcular la huella de carbono, que incluye esas emisiones no solamente directas, sino también indirectas. Uh-huh. Por eso calculamos huella de carbono, porque queremos enfocarnos en el ciclo de vida de los productos y entender que los impactos están desde el origen hasta el final de la vida, y ojalá con escenarios pues de recircularidad para conseguir que el origen sea menor posible y el fin de vida sea lo menor posible también. Uh-huh. Saludo también a Miguel Esteban, autor también de este estudio y doctor también de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Montes y director del máster de construcción con madera. Miguel, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Así que muchísimas gracias por venir. ¿Cuántos años llevamos en la universidad, Miguel? Hablamos hace nada, un ratito. Pues fuera. En la universidad llevo más de 20 y menos de 25, no sabría decir. por ahí, ¿no? Antes de la universidad estuve trabajando fuera. Sí. Eso me aportó una perspectiva súper interesante también para mi labor en la universidad. Sí, pero ya unos cuantos años, sí. Los alumnos, claro, en las universidades tienen que ser conscientes, ¿no? Y también, conscientes del cambio que se nos viene encima en este año 2030, decíamos, vienes de la Unión Europea. ¿Son conscientes también los alumnos de ese cambio? Sí, son muy conscientes. O sea, yo creo que vienen con la sensibilidad global que trae la sociedad en este momento por cualquier aspecto relacionado con la sostenibilidad. Yo esto lo llamo como la teoría del punto gordo, ¿no? Que es, al final hablas de sostenibilidad por un lado y vas a parar a lo mismo. Hablas por otro y al final todo el mundo está preocupado en torno a lo mismo, que tiene un montón de facetas, ¿no? Pero vienen muy sensibilizados con eso. Y en el caso particular de nuestra escuela de Ingeniería de Montes, pues todavía más, porque es que es la esencia de nuestra ingeniería, la sostenibilidad, el medio natural, el entorno forestal, todo eso, pues es casi... lo llevamos en los genes, entonces los alumnos nuestros vienen ya muy sensibilizados con eso. Les falta la formación técnica, pero esa es la que le damos nosotros. Se habla mucho de madera. ¿Que se habla mucho de sí, madera? de madera. ¿Qué se habla en el máster de construcción de madera? Mira, el máster de construcción, estamos preparando ya la 8ª edición, que no es poco. 8ª edición, bueno, está Recibimos muy bien. Estudiantes de todo tipo, muchos de arquitectura, de cualquier rama de la ingeniería, incluso de otras ramas afines o menos afines, de la economía, del derecho. O sea, hemos tenido gente muy variada, ¿no? Entonces es gente que va buscando una información técnica. Entonces hablamos de la madera como material, que en el caso de nuestra escuela pues es el principal producto forestal. Pues no se me ocurre un sitio mejor que la Escuela de Montes para hablar de madera, de cómo crece, cómo se produce, cómo se transforma, las industrias, todo eso, ¿no? Y luego todo ese conocimiento lo volcamos en el diseño de estructuras de madera, de construcción con madera, que puede ser una gran parte de edificación, pero puede haber también mucha obra civil. Entonces hablamos constantemente de madera. O sea, tenemos otras asignaturas de hormigón, de estructura metálica, de análisis de estructuras en general, pero la razón de ser de nuestro grupo y nuestras asignaturas es la construcción con madera. Porque en España hace muchos años no se hablaba de madera. Se hablaba de madera, menos, se hablaba de madera, pero de construcción. No, o sea, se hablaba mucho de madera para pavimentos, para revestimientos, para carpintería y para construcción. Vamos a decir, en los penúltimos años se hablaba mucho de madera en un formato que era la madera laminada encolada, que eran de elementos lineales, vigas, arcos, curvas, donde se empezó a hacer una arquitectura súper interesante, grandes luces, polideportivos, vigas curvas, muy funcionales en centros comerciales también, y ya no en los penúltimos, en los últimos años ha entrado de lleno en edificación. Entonces la palabra ya está en todos los ámbitos de la edificación, en todas las escuelas de arquitectura, y a mí me gusta señalar un dato,
que yo no soy profesor en la escuela de arquitectura, pero de distintas escuelas me están diciendo que prácticamente la mitad de los trabajos de fin de máster o de grado en arquitectura se plantean ya con madera. O sea, los estudiantes vienen con esa sensibilidad, quieren hacer madera, y las escuelas de arquitectura todavía no están preparadas para satisfacer esa demanda. Yo creo que es un dato súper revelador que los estudiantes que están saliendo ahora, al menos la mitad, hacen su proyecto de fin de carrera con madera. Rosa, no sé si quieres decir algo sobre ello, porque es interesante conocer cómo está cambiando, ¿no? Hablaba de esa octava edición, 8 años hablando de construcción en madera, cómo está evolucionando la madera en España, ¿no? Cuando antes ni siquiera casi se hablaba, ¿no? Y cómo es un material a tener en cuenta para descarbonizar y llegar a ese 2030 con los deberes hechos. Bueno, en Vía Ágora creemos profundamente en la madera y de hecho tenemos una industria en Cuenca de elementos industrializados para la edificación, como fachadas con estructura ligera de madera o baños modulares. Pero la madera no solamente es importante en materia de descarbonización, que va a ir entrando en la construcción paulatinamente y adquirirá otra cuota, es que también es muy importante para garantizar el mantenimiento de nuestros montes. Un monte en el que se hace una corta adecuada y se mantiene, pues es menos susceptible de incendiarse. También es importante para mantener esas poblaciones españolas más despobladas. En Cuenca estamos fijando empleo. Estamos atendiendo una tasa de paro que ahora mismo tiene una ubicación en una industria que permite además un trabajo mucho más digno, más seguro, más confortable, más estable en cuanto a su ubicación, más cómodo porque la nave está refrigerada y calefactada, en fin, que tiene otra serie de impactos pues medioambientales, incluso sociales. Va a facilitar, ¿no?, la entrada de mano de obra en la construcción, que es uno de los grandes problemas que sufrimos, porque tenemos una población muy envejecida, etcétera. O sea, que tiene impactos colaterales muy importantes que van a beneficiar pues un poco a la marcha de nuestro negocio, ¿no? Y del sector. Fíjate que es muy importante porque vamos a hablar, decíamos, claro, este informe, este estudio de investigación que habéis colaborado en corporación y la universidad es importante porque analiza precisamente ese carbono embebido, como decíamos, pero aquí vamos a hablar también de materiales y vamos a hablar para los tres, quería que, bueno, la primera pregunta que os voy a lanzar es un poquito qué impacto tienen esos materiales en la actualidad, cuáles han sido los que se están estudiando y cómo se permitiría descarbonizar las ciudades, teniendo en cuenta, midiendo estos materiales desde el inicio, ¿no?, de una construcción. Rosa, empiezo por ti. Bueno, te puedo contar por encima, y seguro que mis compañeros de mesa lo harán mejor que yo, un poco en qué ha consistido este estudio que hemos hecho sobre un edificio concreto que hemos construido en Vía Ágora con estos parámetros de sostenibilidad. Este edificio es un edificio en hormigón, con estructura de hormigón, pero tiene la fachada industrializada con estructura ligera de madera y también los baños modulares. El trabajo ha consistido en hacer un gemelo digital en el que hacemos un supuesto de que esa estructura se hubiera construido en madera. Y la verdad es que los resultados son bastante llamativos. Se han hecho en comparativa dos edificios. Uno real y otro más. Una simulación con su estructura en madera. Y la verdad es que el resultado es bastante impactante porque el edificio real tiene una huella de 291 toneladas de CO2 como resultado y sin embargo su gemelo digital tiene una huella negativa, quiero decir, se ha convertido en un sumidero al transformar esa estructura en madera. Además, pues es un edificio singular porque se ha construido muy rápido, todos estos sistemas industriales han permitido pues que levantemos el edificio desde cota cero hasta su finalización en menos de un año, la verdad es que plazo récord. Pues evitando andamiajes, evitando pues mayores consumos de agua y de energía. Quiero decir que siempre estos procedimientos constructivos pues tienen una serie de ventajas que también tienen mucha importancia. Vamos a hablar, Sergio y Miguel. Sergio, por ti, empiezo. Sí, bueno, por hilar un poco también con lo que comentabais en relación al sector forestal en España, algo que la gente no es consciente es que España es el segundo país en superficie forestal en Europa. El primero es Suecia, todos conocemos lo que es IKEA, todo lo que está desarrollando a nivel de apoyo, donde están ahora desarrollando una inversión inmobiliaria muy fuerte, donde van a ser barrios enteros, distritos prácticamente, si consideramos, de construcción en madera. Es decir,
hay unas posibilidades de apoyo al sector forestal en España enormes y estamos abandonando la posibilidad de apoyarles cuando en la última década el 50% de los empleos en el sector forestal se han reducido y vemos como hay países, como por ejemplo Alemania, que con la mitad de la superficie forestal de España producen 3 veces más madera en rollo. Es cierto que tenemos unas dificultades culturales, ¿no?, por las propiedades que hay en España muy minifundistas, pero yo creo que es necesario que aparezca una responsabilidad patrimonial del Estado en poner en valor esas superficies y por parte de la Unión Europea poner en valor una política forestal común que aparte valora a los ciudadanos de toda la Unión Europea, ¿no? Entonces me parecía importante ponerlo sobre la mesa porque yo creo que es un mensaje que tiene que quedar. En relación a la madera como elemento de construcción, nosotros encontramos que la madera es el único material que a gran escala puede establecer las 2 principales estrategias de mitigación del cambio climático. Esa mitigación del cambio climático vamos a encontrar que por un lado es el efecto de sustitución, que es lo que hemos evaluado en este edificio. Hemos cambiado una estructura convencional por una estructura donde principalmente la hemos considerado en madera de diferentes características, que ahora enseguida mi compañero podrá profundizar sobre ello. Pero vemos que tenemos un efecto de sustitución porque la madera en su ciclo de vida tiene menos emisiones que el hormigón o el acero, ¿no? De una manera muy evidente. Pero luego no solamente la madera es capaz de realizar esa estrategia de mitigación, sino que también desarrolla la estrategia de mitigación por absorción. Esto es otro abanico de oportunidades y es que el edificio, al acumular un material que ha absorbido previamente el CO2 atmosférico y lo acumula en su estructura durante varios años, consideramos siempre un ciclo de la estructura que próximo a los 100 años, que es lo que el panel de expertos de cambio climático nos permite hablar como una absorción permanente, tenemos que esa estructura se convierte en un sumidero de carbono, ¿no? Entonces, cuando comparamos, por un lado, las emisiones del ciclo de vida y la absorción que estamos teniendo un efecto directo de absorción por la propia estructura del edificio. Y algo que hemos innovado en este ejercicio que hemos hecho con Vía Ágora es que no nos hemos quedado ahí. Hemos querido empezar a cuantificar impactos indirectos, beneficios, mejor dicho, indirectos, por el uso de la madera. Y nos hemos centrado en algo, por ejemplo, que es la cimentación, una partida muy importante en cualquier presupuesto de cualquier obra civil. Y vemos que la cimentación se reduce en un 60%. Es que esto está un ahorro de costes, un ahorro de tiempos, un ahorro de materiales y, de nuevo, poner en valor la madera, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues vamos viendo porque vemos que realmente la madera tiene beneficios adicionales que queremos avanzar en su cuantificación porque vemos que mejora en condiciones incluso de eficiencia energética, de aislamiento del frío, del calor, temas de confort higroscópico, la humedad dentro se regula mucho mejor y, bueno, podríamos seguir avanzando en esa línea de beneficios posibles de la madera. Ahora hablamos de interesante el impacto indirecto que tiene positivos, ¿no?, que tiene el aprovechamiento de la madera en la construcción. Miguel. Bueno, pues es que me vienen tantas ideas a la cabeza, muchas las habéis comentado ya vosotros, ¿no? A mí hay una idea de partida y es que efectivamente todos los sectores, no solo la construcción y la edificación, se están movilizando fuertemente para reducir los efectos sobre el cambio climático, ¿no? Podemos hablar de un motor de coche, podemos hablar de un avión, podemos hablar de una obra, una edificación, ¿no? Todos. Y todos los materiales lo están intentando por todos los medios. Y en cuanto avanzan un poquito ya se pone la etiqueta de que son verdes o sostenibles, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso estamos hablando de un material que nos regala la naturaleza, que nos regala la creación, que ha evolucionado durante millones de años gracias a la fórmula de la fotosíntesis. Es decir, de forma gratuita, la naturaleza nos está dando el material perfecto, que no emite nada. No es que emita menos que otros, ¿no? Es que no solo no emite nada, sino que capta precisamente CO2, se alimenta del CO2 que en la atmósfera nos sobra en este momento, ¿no? Entonces eso es un regalo maravilloso. O sea, como profesor de la Escuela de Montes no puedo estar más satisfecho de tener la profesión más bonita del mundo, porque es que es trabajar en la naturaleza a favor de la humanidad, ¿no? Eso es una maravilla. Entonces, cuando otros materiales todos lo están intentando, en el caso de la madera lo tenemos intrínseco, ¿vale? Eso para empezar. Luego la madera ha evolucionado mucho, claro, luego hay una industria, se pueden optimizar los materiales y también me gustaría añadir que el sistema constructivo con madera es eficiente cuando todos los eslabones están optimizados. Es decir, no es fácil, en este caso donde se ha hecho el modelo digital, no es nada fácil trasladar un modelo de construcción tradicional a un modelo de constructivo con madera. Hay que empezar diseñando
con los preceptos de la madera, ¿no? Hay que optimizar el proceso constructivo, hay que hilvanar muy bien todos los oficios. Eso tiene que estar todo muy optimizado desde la fase de proyecto hasta la fase de ejecución. Entonces ahí la madera se convierte en algo realmente competitivo, desde el punto de vista ambiental, por supuesto, con los datos de este estudio que contará luego Sergio en detalle, es evidentísimo, pero también económicamente la madera se puede convertir en material competitivo, ¿no? Y en esto también tengo que decir que es muy importante en este momento que esos proyectos se hagan bien. O sea, luego, si queréis, hablamos de los hándicaps de la madera, pues todos los materiales los tienen, pues la madera tiene los suyos, ¿no? Entonces es muy importante en este momento donde hay tanta demanda, hay tanto boom, hay escasez de profesionales bien formados, es muy importante reivindicar que hay que hacer las cosas bien, lo llevamos diciendo muchos años, ¿no? Y la madera requiere excelencia, como dice algún compañero de nuestro grupo. En otros materiales, y dice, bueno, ya lo absorberá el material. Y dice, no, en la madera no. En la madera hay que diseñar bien, hay que ejecutar bien para garantizar la durabilidad, para garantizar la seguridad en caso de incendio, para garantizar los estados límite y últimos, como dice la normativa, los marcados CE, todos los preceptos, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa llamada de atención, porque en un momento donde hay tantísima demanda corremos el riesgo de que alguien se anime a hacer cosas sin mucho fundamento y luego lo pagaremos todos, ¿no? Hay que ser muy rigurosos. Decía Sergio hace un ratito que la madera tiene un papel fundamental para mitigar ese cambio climático, pero claro, yo no sé si hay consenso en esos materiales más idóneos para descarbonizar el sector de la vivienda, de la edificación. No sé si existe consenso o no. Lo pregunto a los tres. Bueno, nosotros vemos un consenso cuando aplicas la ciencia y el rigor científico detrás, ¿no? Al final sabemos que hacen falta datos y eso requiere estudio y tiempo, pero tenemos una normativa de declaraciones ambientales de producto que nos permite poder dar ese rigor científico en cualquier material que se está proporcionando al mercado y, por tanto, siempre y cuando generemos una información bien estructurada, pues vamos a saber, por ejemplo, en detalle las emisiones de los materiales y está todo muy estructurado, es decir, tenemos una norma específica, la norma 15.978, que nos va a hablar de las fases del ciclo de vida y las subfases, el A1, A2, A3, A4, A5, es decir, tenemos una serie de capacidad técnica para poder avanzar en el mejor conocimiento científico sobre el impacto de los materiales. Esto tenemos que saber que no podemos quedarnos en una fase de producto y construcción, sino tenemos que ir al uso, tenemos que ir al fin de vida, y ahí es algo que es importante, porque al final la madera lo que demuestra sobre todo es en el ciclo de vida completo, porque al fin y al cabo la absorción, que es algo que muchos materiales no incluyen, tenemos que incluirlo, porque es que es una estrategia que nos pone en relieve realmente los beneficios ambientales de los materiales y por tanto tenemos que incluirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que se podría trabajar más en un enfoque más completo, donde la información ambiental que deba haber en las declaraciones ambientales no se cierren en un ciclo de vida parcial, sino que hablen del ciclo de vida completo. Miguel. Sí, iba a decir algo parecido porque sí, hay consenso. Yo creo que lo único que falta es unificar un poco las reglas del juego para todos los sectores, ¿no? Que todos hablemos el mismo lenguaje y en los mismos parámetros, ¿no? Y me arriesgo a decir que incluso en el escenario más pesimista, el mayor de los detractores de la madera, pues porque no le gusta o prefiere otras cosas y tal, perfectamente respetables, incluso en el escenario más pesimista la madera nos daría un balance cero, neutro, podríamos decir, ¿no? Ningún otro material puede decir eso en el mismo escenario, ninguno, ¿no? Porque lo que sacamos de la naturaleza, lo que obtenemos gratis de la naturaleza, en algún momento volverá a la naturaleza. Entonces podríamos decir, bueno, pues el balance es cero, si nos olvidamos de todos los beneficios indirectos, que los hay y muchos, ¿no? Por ejemplo, población rural, fijación de población rural, o sea, es que hay muchísimo, ¿no? El turismo, por ejemplo, el ocio que recibimos de los montes de la Sierra de Madrid, eso está ahí, ¿no? El agua que recibimos en Madrid es un agua de excelente calidad gracias a la sierra que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si nos olvidáramos de todos esos beneficios, como muchísimo, el balance final sería neutro. Eso no lo puede decir nadie, ¿no? Si nos aprovechamos de todos esos beneficios indirectos, pues el balance clarísimamente es favorable, ¿no? Entonces yo creo que hay consenso, hay mucho consenso, todos remamos en la misma dirección, cada uno defiende lo suyo en los distintos sectores y quizás lo único que falte sería jugar todos con las mismas reglas del juego. Eso lo conocéis vosotros mejor, los que estáis un poco más metidos en la normativa, ¿no? Rosa.
Hay consenso. Hay por lo menos consenso se porque intenta, es un ¿no? dato. Quiero decir, las declaraciones ambientales de producto están dando un número y el número pues no es discutible. Sí tenemos que seguir avanzando porque nosotros nos encontramos con que todavía muchos materiales de muchos fabricantes pues no tienen estas declaraciones y eso al final pues la normativa va a ir impulsando que toda esta documentación vaya anexa al material. A veces esto sí que nos genera una dificultad a la hora de medir el carbono embebido en nuestros edificios, pero bueno, la legislación lo impulsará, claro. Y el tiempo, ¿no? Y el tiempo lo dirá. Por supuesto. Claro, ¿cómo ha sido? Porque decíamos, ha habido una colaboración, hablamos del informe, vamos a hablar del informe, pero ¿cómo ha sido o cómo nació esta colaboración entre la universidad y Biagora? Bueno, esta colaboración ya es muy antigua. Nosotros hemos hecho muchos proyectos años con la Politécnica de Madrid, con otras universidades, pero bueno, en concreto con la Politécnica ya hemos abordado diferentes proyectos de manera conjunta. Pues por ejemplo, hicimos un proyecto de cálculo de la huella hídrica en la construcción de un edificio industrializado, en el que verificamos que verdaderamente un edificio con componentes industriales construido en seco pues tiene como un 40% menos de consumo de agua. Hemos hecho otro estudio también con la Politécnica de Madrid en relación al cálculo de residuos generados en una obra industrializada también, en la que se pone negro sobre blanco, ¿no? Con los números y verificamos que efectivamente el impacto es mucho menor y que estamos reduciendo esos residuos en gran manera, ¿no? Y ahora colaboráis en este caso, hablando de lo que el tema que estamos hablando hoy, del carbono embebido dentro de los materiales. Inmobiliario, la verdad es que ya hay una tradición y un compromiso. Lo bueno es que hay que evangelizar, y siempre lo digo, sobre estos temas que se conocen poco, ¿no? Y que muchas veces pues, los oyentes se nos estarán escuchando y dirán, bueno, pero ¿de qué me están hablando? ¿No? Hay que saber de qué estamos hablando porque el futuro de esa construcción de la edificación, de la sostenibilidad, pues pasa por ahí, ¿no? Pasa porque las nuevas generaciones conozcan lo que está ocurriendo en el sector, ¿no? Y avancen con esos análisis, con esos informes que ponen sobre la mesa que somos capaces de ser sostenibles, ¿no? Y de descarbonizar las ciudades, porque estaba leyendo además un informe de la Agencia, creo, de Medio Ambiente Europea, que hablaba, era un dato global, de como el 14% de las emisiones a la atmósfera, ese CO2, los responsables, España es el responsable del 14%, pero claro, no se fijaban todavía en las ciudades se eleva ese nivel y es fundamental, ¿no? En ese camino, y la labor que hacéis pues es muy buena, porque decíamos evangelizar y que las generaciones sepan lo que está ocurriendo. Yo no sé si la gente joven entiende ya la madera de una manera diferente, Rosa. Sí, completamente. Sí. Yo creo que las nuevas generaciones vienen con una mentalidad más abierta y más predispuesta a mantener el planeta fuera del cambio climático. Yo creo que son infinitamente más sensibles las nuevas generaciones que las antiguas, claro que sí. ¿Cómo ha sido el informe? ¿En qué se ha basado? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cuál es el resultado? Bueno, del tiempo que habéis utilizado y bueno, ¿para qué ha servido realmente, Sergio? Bueno, cuando hay buena voluntad, buena comunicación, transparencia, las cosas salen bien. Y así ha sido como hemos trabajado. Es decir, al final nosotros pedimos la información de todos los consumos que ha habido asociados al proyecto. Es decir, creemos que es muy importante establecer unos límites objetivos del proyecto y eso pasa por entender que todo proyecto tiene un cierre contable en el cual nosotros podemos trazar todos los impactos asociados a esa contabilidad, y a partir de ahí pues hemos ido identificando materiales, su ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto y por supuesto pues contando con una parte muy importante de calculistas, de personas expertas en el diseño para poder generar una solución estructural pues con todas las garantías para poderse poner en obra en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que ver que al fin y al cabo, cuando uno tiene esa voluntad de calcular y se da cuenta que no tiene que tener un sesgo en lo que nos marcan muchas veces las directivas de eficiencia energética, no, el sesgo de lo que son las emisiones basadas en el uso de las calderas y tal, y te tienes en cuenta el ciclo de vida, te das cuenta que nuestro impacto es mucho mayor, ¿vale? Entonces, este análisis de huella de carbono de edificaciones
te quedas sorprendido porque los datos son mucho más altos que los que normalmente hace cualquier estudio de un básico de emisiones de las fases de uso de un edificio, ¿no? Entonces, pero eso no hay que tener miedo, todo lo contrario. Es decir, oye, que la huella salga alta es muchas veces un indicativo de que, oye, estás haciendo bien las cosas, ¿no? De hecho, desde el Observatorio de Acción Climática, una entidad que nace desde la Universidad Politécnica de Madrid, es una asociación que estamos tratando de visibilizar los esfuerzos que se están realizando desde las entidades públicas, privadas, grandes, pequeñas, el Observatorio de Acción Climática, pues nosotros no nos importa si es alto o bajo el número. Lo que queremos ver es que están cuantificando movilidad, compras, servicios, residuos, que están cuantificando, por tanto, áreas no comúnmente analizadas y que les marca la idea de tener una imagen real de su huella de carbono. Algo que voy a hilar con la idea que has comentado antes, el 14% de la huella en España, etcétera, es que tenemos una visión territorial de lo que se quema de combustibles fósiles dentro de España. Y dentro de la Unión Europea pasa lo mismo. Las estrategias de reducción muchas veces se centran en reducir la quema de combustibles fósiles dentro de la instalación. Pero ¿qué pasa con los materiales, ¿no? Y ahí vemos que la Unión Europea, es cierto que ya está empezando a reducir su huella de carbono, incluso no solamente las emisiones dentro de Europa, pero vemos un efecto de deslocalización y al fin y al cabo de falta de conocimiento de emisiones fuera de los límites convencionales que nos hace no establecer estrategias efectivas de mitigación del cambio climático. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una empresa, la orientamos en esa línea. Es decir, no vamos a ir a cumplir la normativa estricta, vamos a ir a buscar realmente el impacto real. Y aquí tenemos que hablar pues, de ciclo de vida, como comentaba antes, tenemos que hablar de emisiones directas e indirectas, y dentro de lo indirecto es cierto que se empiezan a abrir cebollas, ¿no? de capas, ¿no? Porque tenemos la visión, oye, es que lo de la cimentación es sorprendente, es muy sorprendente. Me llama mucho la atención cuando hablas de la cimentación como ese impacto indirecto, además positivo. Hemos encontrado que es ¿qué mayor encuentras en la cimentación que el cambio de material. ¿Ah, sí? Es mayor que el cambio de material. El 22% de la huella, es cierto que este edificio tenía unas zonas comunes, es decir, comunes, se reduce el peso, la madera es que pesa mucho menos. Entonces, al reducir el 60% del peso, la cimentación, al fin y al cabo, va de manera... es como una regla de 3, no es así exactamente. De hecho, nuestra reducción medida específicamente no es de un 60, sino es de 22, ¿vale? Porque es cierto que no vas a reducir la cimentación de zonas comunes, donde el peso sigue siendo el mismo, sino solamente el específico de la construcción. Y ahí es donde, bueno, pero lo sorprendente es el salto a la absorción, ¿vale? No sé si somos conscientes que es que la madera... el peso seco de la madera, el doble es el CO2 que hay absorbido en esa madera. Es decir, hay muchísimo CO2 absorbido en la madera porque la madera es un carbohidrato, es que condensa mucho el carbono dentro de la madera. Es decir, en el CO2, pues en la molécula de CO2 hay mucho oxígeno por carbono, pero es que en la madera es un C6H6, hay mucho carbono por molécula, ¿no? Entonces ahí tenemos una alta capacidad y es donde vemos que convertimos el edificio en un sumidero neto de carbono. Es decir, el edificio concreto hemos tenido una absorción de, antes comentaba Rosa el dato de 291 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, es el escenario convencional, pues nosotros lo convertimos en menos 240 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Es decir, tenemos una absorción neta, considerando, como ya digo, no solamente la absorción, sino los beneficios indirectos por cimentación, cambio de materiales, etcétera. Es sorprendente el dato, Rosa. Pues sorprende sí. Porque, claro, cuando tienes los datos, los análisis y el dato real, te preguntas, ¿esto es real? En Viagora no decimos las cosas, las hacemos. ¿Sí? Y todos estos datos nos sirven para retroalimentar las cosas que vamos a hacer en el futuro. Tenemos también un poco una ventaja competitiva, y es que dentro de la corporación pues integramos promoción, construcción y fabricación en madera, lo cual nos permite pues elaborar proyectos colaborativos con el conocimiento y con el consenso de todas estas áreas, de modo que vamos a ir a optimizar pues el producto que hacemos, ¿no? Y vamos a diseñar en la nube, vamos a hacer ese diseño digital
para reducir incertidumbres, para reducir plazos, para no tener que improvisar a lo largo de la obra. La verdad es que a partir de estos datos pues hemos ido evolucionando los proyectos. Ahora mismo en concreto tenemos 2 promociones del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Navalcarnero que se están haciendo con procedimientos constructivos análogos, no iguales, y que nos están permitiendo seguir haciendo un análisis comparativo de ambos. En uno de los casos, ambos hasta cota cero son iguales, son estructura de hormigón con muros prefabricados de hormigón, pero en uno de los casos estamos yendo con estructura de CLT con fachada portante de madera. Que CLT, para que todo el mundo lo entienda, que a lo mejor no lo entiende, es la madera contralaminada. Madera contralaminada, correcto. Este procedimiento constructivo nos permite meter los baños, como no hay que apuntalarlo, nos permite meter los baños antes del siguiente forjado. En la obra paralela lo estamos haciendo con una prelosa de hormigón, con fachada de madera portante y con baños, pero esta sí que hay que apearla. Entonces, en esa comparación, la madera gana por goleada. La velocidad es infinitamente mayor. Nuestros equipos gestores de obra están encantados porque le pasan la mitad de gente por la obra. En este momento de escasez de mano de obra es muy importante, y al final esa gestión la reducen, la simplifican y les favorece muchísimo, ¿no? Aparte que el edificio en madera pues es que luego tiene otras ventajas indirectas, ¿no? Porque estamos mejorando la estanqueidad. Hemos hecho una prueba, un blower door test que mide la estanqueidad de las viviendas y bueno, tenemos un resultado bárbaro de 1,8 renovaciones, que es un dato estupendo, y es que la madera está sumando a ese resultado, ¿no? Fíjate, hablas tú de ese proyecto de Navalcarnero que se va a entregar ¿cuándo, Rosa? Sí, final de año. Final de año. Claro, cuando se realiza un tipo de vivienda como es esta, cuando te preguntan, ¿no?, por este tipo de viviendas, intentas hacerles entender cómo se ha construido, o pregunta, no sé si estamos cada vez somos más curiosos a la hora de conocer lo que está ocurriendo, o quizá nos falte esta cultura, ¿no?, de lo que está ocurriendo también en la construcción, la edificación en nuestro país. Bueno, al cliente final, que por ejemplo un baño sea industrializado o no, le da igual, porque el producto es exactamente el mismo. Lo que él va a poder disfrutar en su casa es exactamente idéntico, y lo único es el procedimiento constructivo. En el caso de la madera, no, porque ahí sí que va a tener otras ventajas añadidas, ¿no? Pues eso que hablábamos de la estanqueidad añadida, de ese comportamiento higrométrico que muchas veces hace más confortable ese lugar, en fin, eso sí lo va a percibir. Otras cuestiones en relación al procedimiento constructivo pues le van a dar lo mismo, porque el producto es idéntico. En cuanto a si conseguimos una calificación o le ponemos un certificado BREEAM, eso al final vamos a conseguirlo de muchos modos, ¿no? ¿Cómo son las certificaciones? Te quiero preguntar. ¿Cómo se certifica? ¿Los sellos? Sí, los sellos. ¿Cómo se certifica una promoción, por ejemplo, como la de Navalcarnero? Pues mira, te voy a poner el ejemplo del edificio donde hemos hecho este proyecto colaborativo con la Politécnica, que es un BREEAM Excellent. Entonces, eso se consigue, pues tienes una empresa certificadora de este organismo y tienes que ir consiguiendo una serie de puntuaciones, y en función del nivel de las mismas, pues consigues un grado Excellent o bueno o muy bueno, lo que sea. Esto es la mayor puntuación, y tienen consideración, pues consideraciones ambientales, impactos en los vecinos, transporte de materiales que no te penalicen en cuanto al consumo de energías, control de consumos hídricos, en fin, son unas puntuaciones pues diversas y complejas. Reutilización, estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Reutilización de aguas pluviales para riego, etcétera. Fíjate, lo que se debe decir, vivo en una casa que es excelente, que tiene ese sello de BREEAM excelente. ¿Qué significado? ¿Qué es lo que lleva por detrás? Miguel, sobre todo esto que estamos hablando. Bueno, es que son tantas cosas, ¿no? Y a mí me gustaría, de todo esto también hay que señalar que el modelo digital que se ha hecho, hay más comparativas parecidas a estas, ¿no?, en el mercado. Se hace, pues todo el mundo que quiere defender lo suyo hace comparativas, ¿no? Pero hay muy pocas que sean tan fieles a la realidad como esta, ¿no? Es decir, partimos de un edificio construido, un sistema tradicional, construcción, y un modelo digital, pero un modelo digital que se podría construir mañana. O
sea, no es una especulación o una extrapolación de datos, ¿no? Yo creo que aquí podría ser porque edificios parecidos y tal. Bueno, se ha hecho un camino para pasar por ahí también, hacer ese tipo de comparativas, pero al final el modelo que se ha hecho es un modelo real, que solo faltaba hacer los planos para construirlos mañana. Entonces, el dato final de la comparativa yo creo que es súper fiel a la realidad, ¿no? Se han calculado elementos de CLT, como hemos dicho, de madera contralaminada, elementos lineales de madera laminada encolada, distintos tipos de madera para que el sistema sea lo más óptimo posible, tratando de optimizar el sistema. El edificio está diseñado con dos bloques de hormigón, que son los huecos de escaleras y comunicaciones, y el resto ya es todo madera, ¿no? Es un edificio muy grande, no recuerdo el número de viviendas que tenga, pero es un edificio muy grande. Entonces se han calculado también todas las uniones, que es un capítulo del proyecto muy costoso también, ¿no? Entonces se ha podido cuantificar el volumen de madera, el peso del hormigón, el peso de los herrajes, todo eso. Entonces la comparativa hay que ponerla en valor porque es una comparativa muy fiel a la realidad, ¿no? Entonces, cuando después de esta comparativa los datos que salen son los que son, pues es cuando realmente te sorprendes, ¿no? de lo interesante de esto. Sergio, no sé si quieres decir algo. Sí, nada, por complementar, la verdad es que es un edificio grande, 234 viviendas, 11 plantas, es decir, y la propuesta tiene una solución mixta donde hay unos bloques de ascensores con ese hormigón que le dan una mayor estabilidad para garantizar realmente yo quiero simplemente hacer un inciso porque toda demanda de madera tiene que tener una gestión forestal detrás. Y esto es algo que en España, por desgracia, estamos en suspensos, ¿no? Es decir, hace falta un mayor apoyo al pequeño propietario forestal, y lo digo en mis propias carnes, ¿no? Yo vengo de una familia de un aserradero en Asturias, donde se ha tenido que vender por la falta realmente de inversión y apoyo, me imagino que público, ¿no? Y que nuestros montes muchas veces no están aprovechados, pero porque tenemos que asumir una serie de costes asociados a las vías de saca de madera, que en este caso la comunidad autónoma en el Principado de Asturias pues no financia como en otras comunidades autónomas donde sí que se financia, ¿no? Entonces es muy importante establecer que la madera tiene un ciclo de vida largo en el monte y que hay que apoyar al pequeño propietario forestal, porque si no vamos a tener problemas al fin y al cabo de provisión de oferta, ¿no? Y a eso, pues hombre, tendremos alternativas porque gracias a Dios hay mucha superficie en el mundo, pero lo mejor es que sea un aprovechamiento local. Y que cuando no lo haces, que aquí viene una parte muy importante, cuando no lo haces, se convierte en un monte abandonado y lo gestiona la naturaleza. Y eso es plagas o incendios. Y eso es lo que no queremos evitar. Ahí es cuando sí que tenemos que entrar al monte y actuar de una manera que no tenemos que actuar, sino aprovechándolo y ordenándolo, que eso es lo que los ingenieros de montes hacen muy bien, y hay que pues no abandonar esas posibilidades que tenemos en España. Te iba a decir, hacer mejor gestión forestal en este sentido, claro, porque evitaríamos, como bien dices, pues muchas de las cosas que ocurren ahora mismo, ese abandono del bosque, ¿no? del campo que vemos, y que hay una materia prima ahí fundamental, una materia prima fantástica. Como decías tú, la naturaleza nos da esa materia y tenemos que saber aprovecharla, tenemos que saber conservarla, porque también de ese aprovechamiento y de esa gestión forestal está también esa conservación que muchas veces se nos olvida, Miguel. Sí, efectivamente, yo creo que ese es un punto, yo creo que es un punto importantísimo de todo este estudio. Estamos conectando muchos sectores, ¿no? Y en el caso del sector forestal, que siempre ha sido un sector minoritario en general, nuestra escuela de montes es una escuela pequeña. Cuando llega el sector de la edificación tan fuerte, con tanta demanda y tan fuerte, pues todo el sector forestal se revuelve un poco, ¿no? Pero le viene muy bien revolverse, porque estamos viendo el tirón desde el último eslabón de la cadena de valor. Es decir, con unas cifras de PIB que nos superan con mucho a lo que es el sector forestal, ¿no? Entonces, al ensamblar todos estos sistemas de formación en la universidad, las empresas, la edificación, el sector forestal, le estamos dando una oportunidad a la bioeconomía que es fantástica. Porque todo engrana perfectamente. Entonces, el bosque tiene que estar bien gestionado, porque si no se gestiona, se pierde, ¿eh? Hay un equilibrio en la gestión para conservar lo natural, pero también saber aprovechar esa parte que nos ofrece la naturaleza, como en todo. Hay un equilibrio irracional, esto se puede
hay entidades que certifican esta buena gestión de los bosques. Nosotros, uno de nuestros lemas de nuestra profesión de toda la vida es el aprovechar conservando. O sea, no se puede hacer nada en el monte que no te garantice la conservación. Preserve y conserve, las dos cosas, no preserve y conserve. Y además es que hay que hacerlo así. Exactamente, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, tener eso en mente es buenísimo, ¿no? Todavía existe en la sociedad la sensación de que sacar madera del bosque es cortar árboles y eso es malo, porque nos lo enseñaban los dibujos animados cuando éramos pequeños. Pero es como quien va a la peluquería. O sea, si no vas a la peluquería, pues al final se te estropea el pelo, ¿no? Bueno, pues en el bosque ese crecimiento hay que gestionarlo, hay que regularlo, hay que saber sacarlo. O sea, me atrevo a decir que aunque no se usara para nada, que es un disparate, pero aunque no se usara para nada, eso habría que irlo retirando del bosque, porque si no el bosque se deteriora, ¿no? Entonces hay que buscar los óptimos de crecimiento, los óptimos de los plazos, los óptimos de los materiales que puedes extraer. Eso es lo que decía Sergio, eso es un proyecto de ordenación del monte, ¿no? Entonces un bosque necesita gestión, para empezar. Dice, es necesario hacer una buena gestión. Dice, primero, hace falta gestión. Y si es gestión, pues que sea buena, por supuesto, ¿no? Pero es que todavía estamos en la fase de decir, es que hay que gestionar, porque hay mucha gente que piensa que no se puede gestionar, que no se debe gestionar, que es malo sacar madera del bosque. ¿Estamos en ese momento de se puede gestionar y estamos en ese camino, Miguel? Sí, o sea, queda... A nivel técnico y público se sabe que el bosque se tiene que gestionar, el monte se tiene que gestionar, como todos los recursos. Esta gestión requiere sacar estos materiales del bosque cuando hagan falta, darle un uso, por supuesto, eso es bioeconomía, eso es darle vida, población y economía al medio rural, ¿no? Pero todavía queda una reticencia en la sociedad de decir, bueno, yo es que voy paseando por el monte y veo una pila de troncos apilados al lado de la pista, entonces eso genera como muy malas sensaciones porque dices que han cortado los árboles y tal. Entonces hay una especie de contradicción, ¿no? Que todavía hay que informar muchísimo a la gente que eso es necesario, no solo es necesario, sino que es bueno. Hay un documental muy bonito de un ingeniero suizo que es Julius Natterer, que es un visionario de la construcción con madera. Estaban construyendo una torre de madera en el bosque de Lausanne, en Suiza, un bosque al lado del... Entonces el documental empieza con el sonido de las motosierras. Estás dando un paseo por el monte y estás oyendo de fondo el sonido de las motosierras. Entonces eso ya choca, porque eso a mucha gente le pone a la defensiva. Pero cuando continúas con todo el desarrollo, con todo el argumento del documental, dice, es que el bosque te está dando ese material para poder construir esa obra, ¿no? Rosa, que fundamental y fundamental son, decíamos, esa colaboración, como estamos hablando, colaboración público-privada, bueno, universidad con vosotros, con la empresa, y fundamental vosotros la labor que realizáis con la compañía Lignintet en Cuenca, ¿no? Desde luego, a mí me gustaría... Sois unos adelantados a todo lo que puede ocurrir, Sin duda, incidir un poco en los aspectos sociales, porque esto tiene un impacto social muy importante. Hoy va a hacer casi 40 grados en Madrid. Casi, o más. Una obra en la que no hay que subirse a un andamio porque la fachada es industrializada en madera. Una obra que tiene una estructura de madera y no tradicional, bueno, pues las tareas de hormigonado o de ferrallado, pues la verdad es que son bastante penosas cuando llega el verano, ¿no? Pues la verdad es que está dando una calidad en el modo en el trabajo de nuestros operarios que es absolutamente diferencial. Y en Cuenca ni os cuento, hemos sido capaces de incorporar mujeres a la industria. Es muy raro ver a una mujer en una obra de construcción tradicional, sin embargo, en una nave industrial, en unas condiciones pues cuidadas, con muchísima mecanización, automatización, que no requiere fuerza física para hacer levantamientos de pesos, ni se trabaja con materiales en húmedo, ¿no? que es pues más incómodo. Pues esto está favoreciendo esa fijación de población en Cuenca, abrir las puertas de la construcción pues a la mujer, ¿no? Que hasta ahora no ha sido habitual. Bueno, pues tendremos que seguir charlando, pero será otro día, se nos ha hecho corto, que sí. Sí, muy corto. Sí, muy corto, ¿no? Yo me voy a apuntar la tendencia Bring Excellent a partir de ahora. ¿Os parece? Y seguimos hablando otro día. Sergio, Fenomenal. Miguel, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana aquí a partir de las 11 de la mañana.